Este programa es presentado por Constructor Agrero, una visión, nuestra construcción. Informes al 9992 7132 22. Mi amor resulta más fácil. El programa que celebra los valores y la importancia de la unidad familiar. Comencemos este viaje juntos. La familia González Vargas presenta Todo en Familia. Tu amor, refugio seguro, fue allí. Queremos ser una voz que afirme y celebre a la familia, transmitiendo mensajes de amor, respeto y unidad. Comenzamos. Tu amor, refugio seguro, fue allí donde yo te vi. Y es que mi amor no lo lleva el viento. Hola familia, buenas tardes, estamos juntos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Tengan buenas bienvenidos. tardes. Gracias a Dios que podemos nuevamente compartir un tiempo y estar en familia. Qué bendición, que un glorioso calor que tuvimos el día de ayer. Ay, sí, no. Y ahora finalmente empieza un poco de lluvia. Gracias a Dios por el sol, por la lluvia, por el clima. Siempre Dios tiene control de todas las situaciones, así que hay que alegrarnos siempre. Qué difícil es mantenerse contento. Alguien decía que si hay algo de lo que es muy difícil tener contenta a la gente, es del clima. Si hay sol, nos molesta el sol. Si llueve, la molesta la lluvia. Si hay frío, y nunca nos da gusto el Señor. Pero bueno, gloria a Dios por cada uno de los climas. Nuevamente a todos bienvenidos, a las familias que nos están oyendo, a los amigos que nos están escuchando, toda la gente que está ahí, no sé, tal vez en el tráfico, en la lluvia, en sus hogares. Yendo de camino al trabajo también. Nadando en un charco. Dicen que no hay bendición. Qué bonito es ver llover y no mojarse, ¿no? Pero Así bueno, es, eso es lo mejor. suele pasar que aquí te sorprende la lluvia. Así que bueno, esperamos que donde estén se encuentren seguros, refugiados y que puedan pasar este tiempo con nosotros, que creemos que va a ser un tiempo especial de edificación. Cris, te saludamos, gracias a Dios Saludos a por tu Cris. vida, por tu apoyo siempre incondicional aquí en cabina. Gracias a Dios. Pues hoy tenemos un tiempo hermoso para pasarlo juntos, y mientras venía de camino venía meditando en todo lo que hemos pasado, todos los momentos que hemos vivido como familia y que nos traen hasta este día y a este tiempo, todo lo que hemos pasado para poder conocer a Dios, para poder sentirnos cobijados por su palabra, todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. De pronto ustedes pues nacieron en un hogar que ya conocía la palabra de Dios, y tal vez para ustedes es algo natural el que toda la vida esté rodeada de la palabra y de comunión y de hablar de Dios y de estar orando. Pero yo me ponía a pensar junto con mamá cómo nosotros hemos tenido que ir avanzando en un tiempo donde no le conocíamos a Él, donde tuvimos muchas experiencias diferentes, algunas muy difíciles, duras, al no haber conocido a Dios. Y que ahora podamos tener este tiempo como familia para servirle también juntos. Y bueno, eso es un poco de lo que venía pensando en mi corazón para hablar con ustedes, para compartir acerca del poder conocer a Dios y servirle. Sí, es importante estos momentos de reflexión, ¿no? Donde te detienes y piensas, bueno, ¿qué he logrado? ¿Qué he hecho hasta este momento? Porque a veces nos acostumbramos y nos olvidamos. O sea, decías, nosotros nacimos, pues, como dice la gente, en cuna cristiana, ¿no? Entonces no tienes como esa conciencia de lo que Dios te libró, ¿no? A través de la salvación de tus papás, a través de la salvación de tu familia. Entonces siempre pues es importante tomarse un tiempo para valorar dónde estás ahora y lo que has logrado, no solo tú, sino tu familia a través de ti.
¿sí? Por dónde Dios la ha llevado. Y a lo mejor ahora estamos entrando muy directo a un tema muy filosófico, ¿no? De pronto, sí, el tono del programa como que se ha vuelto como muy reflexivo, muy serio, ¿no? Muy melancólico el otro día con la historia de Marco. Pero en realidad, pues lo que queremos no es transmitir algo triste o serio. Cargas, ¿no? Sí, no mucho menos, sino de alguna manera el poder compartirles cómo Dios ha bendecido nuestras vidas a partir de conocerle y cómo la vida en Cristo se ha vuelto una vida más dinámica, una vida donde tenemos un propósito más alto, una vida donde podemos sentirnos plenos a través de tantas cosas que de pronto antes no habíamos reconocido, que veíamos el mundo con un valor que pues era muy efímero, era un valor que de pronto ir a algún lugar a comer o ir a ver una película, todo lo que platicamos acá tiene un valor y tiene un peso específico en nuestras vidas, pero no es propiamente lo que le da sentido a la vida, ¿no? Sino que podamos encontrar en nuestras vidas un sentido más alto y aún así disfrutar del día a día, disfrutar de una buena película, disfrutar de los amigos, de pasar tiempo en compañía de los demás. Algo que contamos, que nos gusta hacer mucho es ir al cine, pero también nos gusta ir al boliche y nos gusta salir a comer con los amigos y pasar tiempo juntos, ¿no? De pronto invitarles solo a tomar un café, pasar tiempo en compañía con la gente que amamos. Pero si venía pensando en eso, tal vez la lluvia me puso reflexivo, porque de pronto en el camino ya no veía ni el camino. Y me puso a pensar eso, de todo lo que Dios nos ha guardado y de todo lo que hemos podido pasar durante nuestras vidas, ¿no? Claro, y a veces la gente piensa que los cristianos pues no viven todas estas cosas. No, piensan a veces que la vida cristiana es muy aburrida, ¿no? O a lo mejor tener que privarte de muchas diversiones o cosas así, pero realmente no. O sea, la vida cristiana es simplemente vivir una vida normal, común y corriente, pero vivirla con Dios en ella, ¿no? Así es, yo creo que es una vida con propósito la que tenemos las personas que buscamos hacer algo en la vida, ¿no? O sea, que tu vida sea que trascienda, pero a través de lo que tú puedas hacer o de lo que tú puedas dar. En este caso, pues nosotros a través del ministerio, ¿no? Pero otras personas igual se desarrollan en otros ámbitos, pero también eso es importante. Y algo que he pensado es que de pronto la gente, tal vez, bueno, no la gente, de pronto pareciera que la vida cristiana es una vida muy preocupada. O sea, todo el tiempo estar pensando qué voy a hacer y qué voy a decir y ahora dónde voy a trabajar o a qué me voy a dedicar el fin de semana, qué planes hay, qué trabajo hay. Y seguramente mucha gente que nos escucha, pues es gente que sirve también los domingos, ¿no? Que de pronto el fin de semana se involucra de una u otra manera con la iglesia o en la obra, o trabaja, no sé, de alguna manera en algún ministerio. Pero qué importante es nosotros, a pesar de darle ese sentido de valor, también llenarnos con esa vida. O sea, que esa vida podamos descubrir que es una vida plena, es una vida abundante. No es una vida de fatiga, no es una vida de cargas, decía ahorita Laura. O sea, no es una vida donde yo tengo ahora que pensar qué voy a hacer y qué voy a decir o qué voy a predicar o a dónde voy a ir y a quién voy a atender. Yo creo que si la vida si de alguna manera la llevamos a ese nivel, donde solamente vamos a estar pensando cada minuto, cada segundo de mi vida, qué sentido, qué eternidad hay en esto, qué profundidad hay, qué tan santo es, qué tan sacrificado a Dios es cada segundo de mi vida, pues evidentemente que para cualquiera sería una carga imposible de llevar. Era lo que de alguna manera los fariseos creían o decían. Ellos decían que todo el tiempo, absolutamente todo lo que ellos decían y hacían, aparentemente tenía que ver con algo sagrado, ¿no? Entonces lo que les dijo Jesús es, ustedes imponen cargas a la gente que ustedes mismos no pueden llevar. A mí me acuerdo que el otro día me decía alguien, oye, es que está muy padre llevar un devocional, pero es muy complicado, o sea,
que yo todos los días tome mi librito y me ponga a escribir y me ponga a leer y tal. Y he conocido que la mayoría de los líderes de la iglesia no lo hace. O sea, de alguna manera no cumple con esto. ¿Y para qué yo lo voy a hacer? Me quieren poner una carga de que yo haga un devocional cuando ni ustedes lo hacen, ¿no? Y sí, a mí me impactó el corazón porque dije, realmente nos llega a pasar eso en la vida cristiana, que le ponemos a todo una etiqueta de santidad, una etiqueta de esto lo hacemos para Dios y lo hacemos para el bien de la gente y todo tiene un sentido y un propósito. Es cierto que toda nuestra vida tiene ahora un sentido más alto, es cierto que nuestras vidas están comprometidas con Dios, pero no es cierto que el 100% del tiempo debemos estar pensando solamente en que cada paso que doy tiene una profundidad o un grado en la eternidad, ¿no? Porque también somos seres humanos. Me impresionó cómo lo dice, no sé si has oído, Josué, detenidamente la letra de Jesús Adrián Romero, de El cielo aún espera. Pero es una canción nueva que él tiene, bueno, de las más recientes, y me impresiona la letra porque lo que realmente está diciendo Jesús Adrián está bien, o sea, estoy hecho para la eternidad, pero eso todavía no es hoy. O sea, todavía hoy puedo disfrutar un beso de mi esposa, puedo a lo mejor disfrutar de una comida con los amigos, de un asado, puedo estar a lo mejor yendo al cine con mis amigos, o sea, todavía no vamos al cielo, todavía no es como que toda la vida tiene que estar enfocada plenamente en ir al cielo, porque Dios nos plantó en este mundo para que disfrutáramos, que no nos contamináramos, pero que disfrutáramos lo que hay aquí. Hay tantas cosas buenas que vivir en este mundo. A veces yo me enojo con algunos porque oigo un ritmo de música que no me gusta, y ya, guácala, cámbiale. Espérame, o sea, a ti no te gusta, pero a alguien más le puede gustar. Y no por eso vamos a decir, esa música ya es del diablo o no hay que oírla. Porque puede haber gente que oyendo ese género y con una letra que puede edificar, pues puede ser alcanzado para Dios, ¿no? Pero, ¿a qué quiero llevar esta meditación de esta tarde, familia? A que cada uno de ustedes pueda descubrir qué significa para ustedes realmente tener una vida de servicio a Dios. ¿Qué significa tener una vida cristiana? Porque no me gustaría verles caer en la religiosidad, no me gustaría verles caer en la monotonía, de que cada 8 días solamente lo hago por costumbre, o luego me ha impresionado, ¿no? El poder ver que de pronto alguna persona está hablando mal de la gente, o está a lo mejor, no sé, tratando mal a una persona o a un perrito, no sé, ¿no? O sea, haciendo algo negativo, pero voltea y está cantando alabanzas, ¿no? Y entonces dices, wow, o sea, cantar alabanzas no te hace cristiano. Cantar alabanzas no va a hacer una diferencia si tu conducta, si tu amor hacia las personas, si tu manera de vivir no se ha transformado a través de Cristo, ¿no? Pero ¿qué significa para cada uno el poder conocer a Dios y servir a Dios? Pues para mí es pues lo más importante en mi vida, y creo que ya lo he enfatizado demasiado tal vez, pero es la verdad, ¿no? O sea, el conocer a Dios a mí me ha transformado la vida, y tú podrás decir, bueno, pero es que tú vienes de una cuna cristiana, como decíamos, ¿no? Y tú pues no conoces el mundo, entonces no puedes saber qué es lo que hay allá afuera, y a lo mejor pues es por eso que tú disfrutas tanto esa vida, porque no conoces otra cosa, ¿no? Pero pues yo la verdad me he dado cuenta de que esta vida definitivamente es mejor a vivir sin Dios, ¿no? A eso me refiero con esta vida. Vivir con Dios es definitivamente mejor a estar apartado de Dios, porque dentro de esa comunión con Dios, dentro de estar con Dios, es que tú puedes sentirte pleno y sentir que realmente tú tienes un propósito, porque el día de hoy pues pocos jóvenes viven con un propósito en su vida, ¿no? Y pues estaba platicando con Josué hace rato y hablábamos de esto, ¿no? De cómo a veces, incluso por ejemplo en su universidad, en su carrera, pues hay muchos niños hay muchos chavos que se metieron a esa carrera solamente porque sí, porque no tenían otra idea de qué estudiar y así, y entonces dijeron, pues bueno, yo creo que no tengo una idea, entonces voy a meterme a administración y a ver qué sale.
pero pues realmente vivir en Cristo es algo que transforma tu vida en el sentido de darte un propósito, darte una razón de vivir, porque si no vives para servir a Dios, si no vives para tener una trascendencia en la vida de otras personas, entonces ¿para qué vives? Sí, también Dios, bueno, yo lo veo un poco más como tu amigo, o sea, Dios es tu cuate. Y obviamente dentro de eso hay cierto respeto y cierto temor, ¿no? Pero cuando estás alineado a los principios de Dios, podemos ver cómo Él te consiente, podemos ver cómo Él te ama. Yo tengo un ejemplo, lo que sucedió recientemente. Yo quería comprar un videojuego. Y pues últimamente los videojuegos la verdad están muy caros. Y yo pues no trabajo por el momento, entonces no tenía dinero y mi papá dijo, Eres pues ya, pobre. soy pobre. Y no, sí, porque están carísimos. Entonces, y bueno, mi papá ya me había comprado varios y como que no quería volverle a pedir otro, ¿no? Entonces decía, ¿cómo voy a hacerle, no? Para pagar el juego. Y sí, no fue una carga en mi corazón, era un anhelo. Era algo que yo quería, ¿no? Pero bueno, lo puse ahí. El juego salía el 14 de junio o algo así. Y pues yo estuve trabajando un rato en la escuela, ya había terminado mis estudios, como ahí por abril. Entonces me puse de supervisor a ayudar a los niños como tutor. Y dentro de eso, ya llegan las vacaciones para julio. Y una familia de la escuela pues se va, ¿no? Pero a esa familia yo le ayudé muchísimo a sus hijos con el tema del idioma, yo solo hablaba en inglés y ya se fueron, ¿no? Y como una semana después llega papá con esto que nos traen. Les traen esto los Johnson. Y yo me impresiono, ¿no? O sea, ¿qué nos habrán dado? Al principio pensé dinero, ¿no? Pero pasó rápido por mi cabeza. Dije, no, ¿cómo va a ser dinero? Debe ser como un pequeño presente y tal. Pero no, al final Dios nos dio el dinero suficiente a cada uno para comprar. Y a mí me dio el dinero para comprar mi juego, ¿no? Entonces ahí puedo ver cómo a través del servicio, pues recibí una recompensa tan tonta como un videojuego. Pero era algo que yo quería, que yo anhelaba y Dios aún de eso se encarga y aún por eso ve y dice, sale pues, ahí tienes tu videojuego, ¿no? Sí, entiendo lo que quieres decir. O sea, una vida al final enfocada al servicio, enfocada a amar a Dios, pues de alguna manera siempre va a estar guardada y protegida por Él y acompañada por Dios aún en nuestros anhelos, ¿no? Pero, ¿qué significa realmente el que puedas tú decir yo vivo sirviendo a Dios? O sea, yo tomo decisión de hacer esto, ¿no? De que en mi vida he involucrado el servir, el dar algo a los demás. Pues sí, o sea, concuerdo con lo que dicen mis hermanos y sobre todo la vida con Cristo y en el servicio específicamente es donde al menos yo he encontrado como que la verdadera plenitud, o sea, lo que verdaderamente te llena. Porque pues mucha gente puede decir, pues yo quiero hacer esto y ser lo más reconocido para que yo sentirme satisfecho, pero pues te das cuenta de que no, al final no te vas a llenar con nada más y con lo que yo creo que es como lo que te llena y lo que sabes que ayuda a las demás personas, pues es el servicio a Dios. Y sí hay veces en las que pues ni siquiera... O sea, te levantas un domingo y dices, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y te preocupas. Pero al final, después de que lo haces, después de que lo haces con todo el corazón para Dios, te sientes mejor de lo que te sentirías haciendo otra cosa. ¿En qué momento crees, esposa, que tomaste una decisión de verdaderamente entregarle tu vida a Dios? O sea, de decir, voy a servir a Dios, voy a dejar de ser solamente el calientabancas y me voy a poner realmente las pilas para hacer algo para Dios. Pues yo creo que servimos a Dios desde que conocimos a Dios a final de cuentas, porque ahí empieza tu andar en Cristo, pero como nuevo creyente, yo aquí lo puedo ver, pues tú tienes muchas
muchos anhelos, o sea, también quieres hablar a otras personas, entonces a partir de ahí tú ya empiezas una vida de servicio al platicarle a otras personas de Cristo. Pero yo creo que lo más importante dentro de este servicio es que tú te sientas satisfecho, que tú seas feliz. Como dijiste hace rato, que no sea una carga o el decir, ay, otra vez tengo que predicar, o otra vez hay que levantarse, no, o sea, que tú digas, sí hay veces en que te cansas, porque pues somos personas, como dijiste al principio, y te cansas, pero ese cansancio, a final de cuentas, se va a quitar, pero ese servicio tiene que seguir, porque tú ya tienes un compromiso, y yo creo que es con tu familia, y principalmente tienes un compromiso con Dios, y no porque lo hagas obligado, sino porque lo hacemos también por gratitud, pero también es algo que tú quieres hacer, porque yo creo que no te obliga, o sea, nada te obliga a que tú tengas que servir. O sea, por ejemplo, bueno, con nuestros hijos cuando eran pequeños, ellos pues los traíamos de un lado a otro en la obra, ¿no? Y ya nos teníamos que trasladar a un lado, y pues ya llevábamos nuestra maleta, nuestras cosas, y íbamos a servir. Y ellos, bueno, así aprendieron, pero creo que no fue algo que les obligáramos a hacer, o sea, ya era una forma de vida, y ya ellos en su andar hubo un momento en que reconocieron que querían servir a Cristo, o sea, que ellos tomaron esa decisión. Pero yo creo que nosotros empezamos a servir a Cristo desde que conocemos a Cristo, o sea, desde que tú tomas la decisión y aceptas a Cristo, y tú dices, pues yo voy a darle a otras personas lo que yo he recibido también, ¿no? Y está buena esa forma de ver, porque en realidad yo venía meditando, bueno, es viernes, cuando termina el viernes, generalmente yo el viernes, bueno, dejo de lado ahora me enfermo unos días, pero generalmente dejo el viernes y todo el tema secular a lo mejor queda a un lado, y empiezo a activar la parte ministerial, ¿no? Donde a lo mejor sí hago algo entre semana, pero mayormente es el fin de semana que trabajamos juntos, y que empieza como a activarse esta parte, ¿no? Pero en la vida real, la vida con Dios es una vida de lunes a domingo. O sea, es una vida donde permanentemente, dice Laura, estamos sirviendo a Dios, permanentemente con lo que hacemos, con cómo actuamos, es mucho lo que yo luego digo, ¿no? Hay una congruencia. O sea, no puedo estar sirviendo a las mesas en algún banquete, y cuando me volteo, pues ya realmente estar actuando mal o no tener ninguna actitud de servicio, sino debe ser una vida congruente en cada área en la que yo pueda demostrar verdaderamente pues mi amor a Dios. Estoy yo buscando la oportunidad de servir a Dios y de darle lo mejor que yo tenga, ¿no? Y sin embargo, cuando llegue el fin de semana, vuelvo a pensar, bueno, se va a activar ahora esa parte, ¿cómo voy a trabajar el fin de semana? ¿Qué tanto hay que hacer? Y a veces parece que el fin de semana hay mucho más que hacer que toda la semana, ¿no? ¿Qué tanto hay que hacer y qué disposición debemos de tener de corazón? ¿Y cómo vamos a preparar cada una de las actividades que llegan en viernes, en sábado, en domingo? Aún recibimos a amigos que vienen a la casa para ayudarnos a servir durante el fin de semana. Todo lo que implica el que nosotros podamos destinar nuestras vidas a servir, que para ustedes probablemente es el día a día. O sea, desde que nacieron han conocido ese mecanismo, esa dinámica en la que permanentemente, sábado, domingo a domingo, trabajamos igual, ¿no? Pero llega un punto en la vida de cada uno donde finalmente tiene que tomar una decisión. O sea, esto lo hago porque lo quiero hacer, lo hago porque estoy impuesto a hacerlo, lo hago porque en mi corazón tengo ese deseo de verdaderamente de servir, de trabajar para hacer algo por alguien más, o simplemente es algo monótono, es algo que se ha vuelto costumbre. ¿Cuántas personas que incluso pudieran estarnos oyendo, o nosotros mismos, se haya podido volver una costumbre? Que esto solamente haya sido ahora pues voy a usar esta palabra, una religión, ¿no? Donde solamente cambiamos de religión y ahora hacemos esto, pero no lo hacemos con un corazón verdadero, no lo hacemos con un corazón pleno, lleno
que puedas sentir el amor, que puedas sentir esa pasión de entregar tu vida por alguien más, ¿no? Y por eso trato de descubrir en ustedes esto, ¿no? ¿Cómo hay ese sentir? ¿Qué es lo que han vivido desde ese lado del servicio cristiano? Sí, muchas veces también se vuelve una carga, ¿no? Sobre todo, bueno, yo lo veo desde nuestro lado, o sea, nosotros como hijos de pastores, y digo, no toda la vida a lo mejor hemos sido hijos de pastores, pero siempre hemos estado ahí en la iglesia sirviendo, y pienso que se vuelve una carga, la verdad, o sea, yo mucho tiempo lo vi como algo difícil, o sea, tener que nuevamente levantarte temprano y a lo mejor barrer, limpiar y poner sillas y quitarlas y recibir gente y, o sea, todo el tiempo estar como al servicio de la gente, ¿no? Y se vuelve algo complicado y pienso que a veces ese valor que debería de tener para nosotros pues se pierde, ¿no? O sea, el verlo como para Dios y ahorita decía mi mamá, ¿no? Cuando tú recién te conviertes, te enamoras, ¿no? Te enamoras del evangelio y entonces lo primero que buscas es servir a Dios, y tú empiezas a ver, bueno, ¿cómo yo puedo servirte? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Empiezas a compartirle a más personas, pero pues a veces tarde o temprano pues ese amor se apaga, ¿no? No siempre va a estar ahí ese fuego del primer amor, desafortunadamente, y va a haber momentos en los que pues vengan bajones en tu vida a lo mejor y a veces sientas que ya no quieres servir, ¿no? Y entonces a lo mejor empieza a entrarte la duda, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veía hace tiempo, o sea, era para mí más una carga que un disfrute, digamos, una satisfacción, porque era, como tú dices, algo que ya se volvía costumbre, una rutina, y entonces pierde el sentido cuando tú lo ves así. Lo que tienes que realmente darte cuenta y enfocarte es para quién estás haciéndolo, porque al principio en el primer amor tú piensas, entonces lo hago para Dios, porque Dios me dio la salvación, porque Dios me regaló la vida un día más, entonces lo hago para ti. Pero cuando eso se te olvida, entonces es ahí cuando pierde todo el sentido. Sí, cuando cambia. A mí me llamó la atención ayer que pudimos ir de visita a una congregación y me llamó como lo dijiste, ¿no? Ay, me siento extraña porque ahora yo soy a la que reciben, a la que le acomodan en un lugar y me siento raro no estar ahí conectando, moviendo, cargando, haciendo. Y sí, a veces es necesario tener esos momentos donde solamente estemos dedicados, enfocados a la palabra que va a haber y a lo que vamos a recibir. Por eso también es importante, si tú de pronto sirves, si tu familia sirve, también deben de buscar siempre alimentarse, siempre tener un espacio para llenarse, porque ¿cómo vas a dar tú algo que no has recibido, ¿no? También tú debes de buscar llenar tu vasija para poder compartir con alguien más. Y esto debemos de ser cuidadosos nosotros como padres, como pastores, como ministros, debemos ser cuidadosos en que nuestra familia también se sienta cobijada, también pueda ser ministrada inclusive, para que podamos nosotros bendecir a alguien más, ¿no? Y ese servicio se mantenga. Porque un tip que me daba mi pastor Agustín, muy claro, dice, tú quieres mantenerte encendido, siempre encendido en el fuego del Espíritu, pégate a los nuevos, ¿no? O sea, mantente cerca de la gente nueva, porque la gente nueva, la gente que ha llegado por primera vez a Dios, se mantiene en ese fuego. Y yo fue algo que aprendí y siempre, cuando yo veía quiénes son los más nuevos de la iglesia, ¿no? Pues son ellos. Pues, ¿sabes qué? A veces incluso es la gente a la que menos le hacen caso, la que ya nada más la saludamos un día y luego ya no la cuidamos, no la vemos. Pues yo me voy a acercar a ellos porque además ellos traen ese fuego y me lo van a contagiar y yo voy a seguir siendo animado porque en ellos se ven los milagros, en ellos se ve la obra de Dios transformando sus vidas, sus matrimonios. Y yo quiero eso, quiero mantenerme pegado. Y yo creo que también ahí podemos ver que son personas agradecidas, o sea, a final de cuentas ellos alcanzan la salvación, conocen y agradecen, pero ese agradecimiento los lleva a servir, a ser útiles también, porque dice la palabra que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Entonces, eso, por ejemplo, yo lo veo en las personas nuevas y lo hacemos eso por gratitud, pero también por ese fuego que tienes, pero también el decir,
pues vamos a transmitir esto a otras personas. O sea, lo que yo tengo lo puede tener mi hermano, lo puede tener mi tía, lo puede tener mi familia, porque uno piensa en eso, en tus seres cercanos, cuando tú tienes algo bueno, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, tienes un buen negocio, pues ¿qué haces? Compartes, ¿no? Con tus amigos, con tu familia. Cuando tú tienes una fiesta, pues ¿a quién invitas? A las personas que conoces. Entonces, de la misma manera, al servir, al trabajar, pues eso quieres para otras personas. O sea, porque es algo de bien, porque es algo que a ti te ha servido y pues que te transforma la vida también. Sí, y así lo dicen los evangelios, que de alguna manera tú encuentras un tesoro. El reino de los cielos es como una perla de gran precio, como un tesoro escondido. ¿Y qué haces? Vendes todo lo que tienes, compras ese campo y lo que dice Laura, quieres transmitirle de ese tesoro a los demás. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con ustedes para seguir compartiendo acerca de este tesoro. Regresamos. Sé que tu amor se hace más grande cuando yo te digo perdón. Tu amor se hace más grande cuando yo. Vamos a un corte. En un momento regresamos con Todo en Familia. Tu amor, refugio seguro, fue allí donde yo. Familias, gracias a Dios, estamos de vuelta. Qué bendición poder tenerlos aquí nuevamente con nosotros para compartir con nuestra familia y compartir la palabra del Señor. Me encuentro estos versos que están en el libro de Josué, en el capítulo 24, pero no los voy a leer, nada más les quiero contar cómo Josué está a punto de despedirse de todas las tribus de Israel y él les empieza a recordar todo lo que Dios hizo con ellos. Y les dice, mira, ustedes vivían en un lugar donde servían a otros dioses, pero entonces Dios llamó a Abraham y lo llevó a otra tierra y le permitió conocerle. Y luego Dios les ha traído aquí y allá y le empieza a narrar al pueblo todas las situaciones que ellos vivieron y cómo ellos fueron librados una y otra vez de la mano del enemigo. Cómo el enemigo quería acabarles, cómo no tenían una tierra y Dios les había entregado una tierra. Cómo cada situación de la vida Dios se había manifestado a ellos. Y esta narración que le va haciendo Josué al pueblo les deja ver el poder que Dios tiene y lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ellos. Y luego les dice, por eso ahora que llegamos a este momento y después de todo lo que Dios ha hecho con ustedes, les dice, pues ahora sírvanle y sírvanle con integridad, sírvanlo en verdad. Quiten delante de ustedes los dioses a los que sirvieron sus padres cuando estaban al otro lado del río y en Egipto y en fin, y ahora sirvan al Señor. Si mal les parece servir al Señor, entonces escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses de sus padres, o a los dioses de los amorreos, o a los dioses de aquí y de allá, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo, después de lo que Josué les cuenta y les recuerda todo lo que Dios ha hecho con ellos, el pueblo les dice, no, claro, no, claro que nosotros vamos a servir al Señor, ¿no? Y él les dice, a ver, cuidado con lo que están diciendo. Cuidado, porque ustedes si dicen que van a servir a Dios, se necesitaría en un momento dado ser santos, porque Dios es santo y Él es celoso y no les va a permitir o no va a sufrir sus rebeliones y sus pecados, ¿eh? Yo creo que no van a poder servir al Señor. O si lo dejan y sirven a otros dioses, Él se va a volver y va a haber una consecuencia negativa, ¿no? Pero el pueblo le dice, no, al Señor serviremos. Y a mí me impresiona
Y me ha tocado el corazón por muchos años este verso, porque ha habido momentos en mi vida donde me pongo a pensar, ¿verdaderamente quiero que mi vida sea esto? Ayer decía un profeta algo tremendo, ¿no? O sea, no vas a recibir de la gente necesariamente lo mejor. Tú vas a darle lo mejor a cualquiera, le vas a dar lo mejor de ti, pero no necesariamente vas a recibir lo mejor. ¿Y qué nos espera? Si Jesús, que dio lo mejor, que entregó toda su vida, que dejó su naturaleza de Dios para servirnos como un ser humano y humillarse a lo último, pues también nosotros, ¿qué nos espera, no? Pero si Dios nos ha salvado, nos ha traído por un camino de bendiciones, de situaciones de dificultad, de conflicto, de falta de provisión, de momentos de guerra, ¿no? En nuestra vida, aún espiritual, aún nosotros mismos sin entender ni qué queremos, ni a dónde vamos, sea la edad que tengas, pero de todo eso te ha librado el Señor. Y llega un punto en la vida siempre donde Él te va a preguntar, o sea, ¿a quién quieres servir? Siempre vamos a servir a alguien. El que dice que no sirve a nadie, simplemente no se ha dado cuenta a quién sirve. Porque todos servimos de una manera a alguien. Aún he conocido gente que de alguna manera cree que no sirve a nadie, que todos le sirven. Pero cuando tú ves a dónde se va su riqueza, dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu tesoro está solo en lo material, pues a lo mejor no te das cuenta, pero sirves a todas las compañías que te venden todo lo que tú quieres comprar, ¿no? Y eres esclavo de ellos porque consumes y consumes y consumes permanentemente. Pero nosotros hemos decidido servir al Señor. Hemos decidido dar un paso para decir, yo quiero afirmarme, yo agradezco por lo que Dios ha hecho en mi vida y que yo pueda decidir finalmente servirle. Y no sé si en la vida de cada uno de ustedes ya llegó ese momento. No sé si ha llegado ese momento de decir, ¿sabes? Yo ya veo lo que Dios ha hecho en mi vida, ya veo todo lo que he pasado, todo lo que he podido vivir, y ahora verdaderamente he decidido servir a Cristo. He decidido dar este paso. Ya no es que mis padres o mi familia o la costumbre o la religión, sino que verdaderamente digas yo tomo esta decisión. Es una decisión personal, ¿no? ¿Cuántos jóvenes que viven en medio de ministerios, de familias cristianas, en tantos lugares, y que tomen y que no hayan tomado una decisión? Que digan, solo lo hago porque, bueno, es lo que toca, ¿no? Porque ya es fin de semana. Pero no porque haya una decisión personal en el corazón de cada uno. Y algún día le decía yo, me acuerdo mucho a mi esposa, que le decía, esto no es algo para hacerlo solo, hay que hacerlo en equipo, ¿no? Pero tú debes de querer hacerlo, ¿no? Y o sea, tú también debes de estar en el mismo barco para que podamos remar juntos y andar hacia el mismo camino, ¿no? Y hace muchos años de pronto tomamos esa decisión de remar en la misma balsa para llegar al destino, ¿no? Para poder servir a Dios. Y ya no voy a hablar más en lo que queda del programa de hoy. Le cedo el micrófono. Sí, en realidad esta situación de servir a Dios es algo personal. No es algo que a veces dicen, es que me obligan. No, porque realmente tú tomas la decisión. Yo lo he hablado con mis hijos y les digo, pues si ustedes quieren, háganlo. Si no, pues no lo hagan, pero va a pasar esto, pero va a pasar aquello. Sí, pero cada uno tiene que tomar su decisión, porque si no lo haces con gusto, entonces es algo que te va a costar trabajo hacer. Entonces yo creo que eso pues no es correcto, pero yo creo que dentro de nuestra vida cristiana, sobre todo las personas que llevamos esa encomienda de un ministerio en donde te toque servir, pues es un compromiso que tú haces con Dios y la decisión pues tú la tomas en el momento en que empiezas a servir. Sí, efectivamente hay momentos de mucho cansancio, hay momentos de mucho estrés, hay momentos de pues inclusive de agobio, pero en ese momento que ocurren, tú eres una persona, a final de cuentas somos carne. Entonces en ese momento pues tú vas delante del Señor y le dices, ¿sabes qué? Pues quizá yo ya no puedo más, quizá ya me cansé, o sea, quizá ya esto pues me está rebasando. Pero cuando tú entras
en esa intimidad con Dios, o sea, en esa relación que tú ya tienes, Él te va ministrando. O sea, yo es lo que he visto, o sea, el trabajo es arduo, pero si tú tienes una buena relación y una comunión con Dios, Él te va a fortalecer. Pero la decisión está en cada uno de nosotros, el que digas, yo he decidido, como dice mi esposo, servir a Cristo, ¿no? Entonces, pues, esto ya es personal. No, y también parece una locura esto que le pregunta Josué al pueblo, ¿no? Este pueblo vio literalmente como un mar se partió en dos y los permitió pasar. Es el milagro que si pudiera viajar en el tiempo regresaría a ver cómo el mar literalmente se partió en dos y millones de personas pasaron en medio. Y justo cuando venía el ejército de Faraón, el mar se cerró. Entonces imagínate esa gente que pudo ver semejante milagro, semejante poder. Y no solo eso, vio todo lo que pasó en Egipto y que llevó a su liberación. Todavía Josué les pregunta, a ver, ya vieron esto, pero sí o no. Y es al final el libre albedrío en toda su expresión, ¿no? Porque Dios dice, ya te mostré quién soy, ya te mostré todo lo que puedo hacer. Entonces, ¿qué? ¿Si vas o no vas? Porque al final es algo a conciencia. No se puede dar por sentado que estás haciendo o que estás sirviendo a Dios solo porque has sido parte de algún milagro. Tú tienes que decidir, yo estoy con Dios o yo de plano no estoy con Dios. E incluso platicaba también con papá hace rato, parece ilógico o irracional, ¿no? O sea, ya viste todo esto, pues obviamente por lógica, por pura lógica, voy a seguir aquí. Ya vi a alguien que podía abrir el mar por mí, ya vi a alguien que podría sacar fuego del cielo, darme refugio, darme sombra. Pues obviamente tengo que seguir aquí, tengo que estar aquí. Sin embargo, vemos pues la frustrante historia de nuestras vidas y del pueblo judío que ya después de mucho tiempo se aparta. Yo creo que eso está muy ligado a olvidar. La gente que creció en el desierto, la gente que nació en el desierto, olvidó fácilmente lo que Dios ya había hecho por ellos. Incluso lo que Dios había hecho por ellos en el desierto, no antes, no cuando estaban en Egipto, sino en el desierto. Entonces es una decisión a conciencia, es una decisión voluntaria, pero al final de cuentas es un parteaguas. O sea, no puedes dar por sentado, yo estoy aquí porque he visto todo esto. No. Tú estás aquí porque tú decidiste estar aquí. Así es. Claro, y es lo que pasa muchas veces con la gente que nace conociendo el evangelio, ¿no? O sea, dice, yo estoy aquí, pero pues estoy aquí por mis papás o por mis abuelos o por mis tíos o no sé, por alguien más, ¿no? Pero realmente no es como una convicción que esa persona tenga, sino que por medio de que otra persona conoció de Cristo y entonces ahora lo está llevando a él también a acercarse a Cristo, es que él dice, bueno, yo estoy aquí por esta persona, pero no debería ser así, ¿no? Y yo pienso que es algo que no debes soltar. Por ejemplo, ya las personas, como tú dices, las personas que salieron de Egipto vieron los milagros, pero a final de cuentas ellos recibían lo que necesitaban y después se les olvidaba. Entonces yo creo que es algo que no podemos olvidar. La salvación y el sacrificio de Jesús lo tenemos que tener presente cada día que abrimos los ojos, que despertamos, porque si lo olvidas es como desecharlo. O sea, como decir, bueno, ya me sirvió, entonces ahorita ya lo dejo por allá, pero sigo este camino. Pero yo creo que esa es una confusión y una falta de compromiso. O sea, de que tú realmente pues no has tomado esa decisión. O sea, porque vives haciendo una cosa o yendo hacia donde la vida te va llevando. Porque la decisión la tienes que tomar. Y aquí que decías que algunas personas pues piensan, no, es que todavía no es mi tiempo, es que todavía creen que el dedicarle la vida a Cristo, el servicio a Cristo es ya, o sea, mi vida se acabó. No, sino que tu vida comienza a ser diferente y tus ahora sí que tú tienes que empezar a actuar de otra forma,
¿Por qué? Porque realmente cambias, realmente Cristo transforma tu vida. Por eso dice la palabra que somos ahora nuevas personas, nuevas criaturas en Cristo. Pero mucha gente yo creo que no lo alcanza a comprender y por eso está mientras el milagro y al rato pues ya te vas y se te olvida realmente qué es lo que Dios ha hecho por ti. Sí, también das porque sabes que alguien más ya dio por ti, o sea, nosotros sabemos lo que Cristo dio por nosotros, entonces nosotros también damos por Él, porque por ejemplo ahí el pueblo, o sea, recibía lo que Dios le daba, pero ellos nunca lo regresaban, o sea, nunca, o sea, sí un momento daban gracias a Dios, pero no como verdaderamente debía de ser, como con su servicio dando gracias a Dios por lo que Él hizo por ellos. Sí, esto está muy ligado con la gratitud. Y yo contaba la otra vez con la hermana Rebeca cómo yo empecé a servir a Dios. En realidad lo empecé a servir por gratitud, pero a mi papá. Mi papá me daba comida, mi papá me daba casa. Y yo, pues, ¿cómo no voy o sea, si él ahora quiere abrir una iglesia, pues bueno, yo voy detrás de él y yo le ayudo en lo que él quiera, pero todo a raíz de la gratitud que yo he visto. Pero cuando ves más allá de lo terrenal, más allá de lo que solo puedes percibir, tocar, o sea, algo que puedes ver visualmente, que está presente, cuando ves más allá de todo eso, te das cuenta, bueno, ¿y quién le da todo eso a mi papá? ¿Y quién le da todo el trabajo? ¿Y mi papá a quién se lo paga? ¿Mi papá a quién se lo agradece? Si él es el que provee, ¿no? Y al final te das cuenta que detrás está Dios dándole a tu papá para que tu papá te pueda proveer a ti, o dándole a tu familia para que tú puedas tener algo. Entonces esa gratitud también se redirige, y no es que no le tenga gratitud a mi papá por todo su esfuerzo, sino que Dios ya ahora tomó ese lugar de omnipotencia. Él provee y Él da a todos, y en su misericordia le da a mi papá para que mi papá me pueda dar a mí. Entonces ahora sirvo y ahora canto, ahora todo mi servicio está dedicado directamente al Señor, ¿no? Ya no solo gratitud hacia el hombre, sino gratitud hacia Dios. Y yo creo que ahí también cambia tu forma de servir, porque ya es con alegría, ya es con gozo, ya no es una obligación. O sea, ya tú lo disfrutaste, ya lo entendiste y ahora lo haces alegre, ¿no? Eso es algo que también yo creo que todos los que servimos debemos hacerlo con alegría. Claro, porque a veces igual a muchos jóvenes les pasa, ¿no? Que si sus papás son cristianos, entonces lo ven como que, bueno, a mí mientras viva en esta casa, pues no me queda de otra, ¿no? Pero, pues como tú decías, ese servicio, una vez que tú comprendes por quién lo haces realmente, que dejas de ver a tu papá, a tu mamá, a esa persona, entonces cuando tú comprendes que lo haces no por esa persona, no por lo que esa persona quiera, no por lo que esa persona piense, sino por lo que Dios piensa y lo que Dios quiere que tú seas y cómo Él quiere que tú le sirvas a Él, entonces es ahí cuando tu servicio, como dices, se transforma, ¿no? O sea, de volverse a lo mejor pesado o que cansa, entonces sí va a haber momentos en los que sea difícil, no estoy diciendo que va a ser lo más fácil del mundo, pero va a ser diferente, porque entonces lo vas a ver como para Dios, vas a decir, yo esto lo hago para Dios, no lo hago para que la gente me reconozca, no lo hago porque mis papás me piden que lo haga o porque no me queda de otra, sino porque yo en realidad quiero darle este servicio a Dios. Y no solo eso, sino que también se vuelve emocionante. Sí. O sea, caminar sobre las aguas, platicaba el otro día con mi papá, es una experiencia, es una aventura por completo. Yo me imagino a Pedro cómo debió haberse sentido su emoción, y cada paso que daba encima de las aguas pues era para él un logro, ¿no? Entonces así nuestros logros en el Señor pues deben ser igual. Cada paso que damos hacia Jesús, cada paso que damos sobre lo incierto es algo emocionante, es algo que trae cosas nuevas y que sin duda avanzas hacia la dirección correcta. Claro, y no solo tiene que ver con el servicio, ¿no? Porque estamos enfocándonos ahorita mucho en el servicio, pero una vez que tú te das cuenta de lo que Dios quiere para tu vida, entonces es que Dios puede empezar a trabajar contigo, ¿no? Tú ya te diste cuenta de lo que yo quiero hacer en tu vida, entonces vamos para adelante, y entonces es ahí cuando
Él te empieza a dar tu propósito y entonces empiezas tú a caminar con Dios y entonces digamos que se empiezan como a desbloquear todos estos niveles, ¿no? Que estaban bloqueados y entonces empiezas a ver las maravillas de Dios en tu vida. Sí, vas a estar en primera fila cuando se abra el mar, cuando los muertos se levanten, cuando el fuego caiga del cielo. ¿Por qué? Porque tú estabas ahí dispuesto a servir y Dios te recompensa mostrándote todas sus maravillas y su grandeza, que al final nada más van acrecentando cada día tu fe. Así Claro. Sí, es impresionante cómo Josué, como dices ahora, él estaba en primera fila. O sea, él era el que estaba ahí junto a Moisés. Cuando él entraba a orar, él se quedaba a la puerta del tabernáculo para que él esperaba a que saliera nuevamente Moisés de la presencia de Dios, ¿no? Y estar ahí en primera fila también es lo que de alguna manera puede causar un impacto para ver lo que antes no veías, ¿no? Para ver al invisible, para ver lo imposible, creer lo imposible en tu vida, ¿no? Y eso yo estaba pensando, ahora mientras hablaban, en qué momento, cuál fue el momento donde finalmente llegó ese punto de decir, ya, esto yo lo hago yo, esta decisión la tomo yo, o sea, yo elijo, ¿no? Yo creo que recuerdo el momento donde yo le dije al Señor, yo decido servirte, ¿no? Tomo este paso y la realidad es que me suena muy curioso como lo dice Josué, pero muchas cosas que hemos hecho y que han pasado, pues no eran propiamente nuestras ganas, ¿no? No es como que yo quiero hacer esto, ¿no? Sino que generalmente Dios te ponía a hacer algo. Cuando veías ya estaba sucediendo, ¿no? Cuando una vez le dije al Señor, oye, esto, pues no sé qué hacer. Y hablé con mi pastor y me dijo, pues, ¿qué hacer? Pues nada, sigue, dale, hazlo. Lo que aprendiste, eso haz, ¿no? Y así te sorprende Dios, pero siempre hay un punto donde tomas una decisión, donde dices, ¿sabes? Y no sé si ustedes tengan como identificado algún momento en su vida o alguna situación de decir, en este momento fue cuando dije, ya, este soy yo con Dios, ¿no? O no, o simplemente ya de pronto estabas del otro lado, ¿no? Pues yo no tengo un punto identificado, o sea, yo no recuerdo el momento, porque creo que no fue como tal un momento, sino que me fui dando cuenta, o sea, empecé, a lo mejor este año he empezado a servir como yo, pues ahorita estoy, por ejemplo, yo, digamos, como líder del Ministerio de Niños, porque soy la única, ¿no? Entonces, pues no puede haber otro líder, pero entonces cuando yo empecé a servir como más a fondo y ya no era solamente como no sé, pon las sillas o limpia aquí o limpia allá o recibe a la gente, sino que ya era como un servicio un poco más formal, fue que yo empecé a ver también en las personas, ¿no? Porque tú cuando empiezas a ver cómo Dios por medio de tu vida puede usarte para transformar la vida de las personas, es ahí cuando tú también te das cuenta del valor que lo que tú tienes tiene, ¿no? O sea, del valor que tiene el servir a Dios, por ejemplo. Sí, siempre es, o como yo al menos lo he experimentado, como una patada. O sea, Dios te empuja y dice, sale, vas, pa. Y ahí ya te Es que encuentras así tiene en que el ser, medio de porque la si no- nada haciendo algo que nunca esperaste que pudieras hacer. Y así a mí me pasó, ¿no? Entonces Dios te mete ahí y te enseña cosas. Y dices, sale, ¿te gustó? Entonces, ¿qué? ¿Te quedas o no? Y yo dentro de eso, sobre todo en la parte del ministerio de alabanza, que así fue como me pasó, Dios dijo a través de mi papá, pues no hay nadie más y vas y tú medio Yo no fui el sabes primero cantar. que consta. Porque al final eso también fue algo clave que yo le dije siempre a Dios. Señor, si algo van a hacer mis hijos, pues tú háblales, yo no quiero yo empujarlos, ¿no? Y realmente fue que íbamos a una congregación donde allá te dijeron, toca, haz, sube, ve, y yo solamente continué lo que empezó en ese tiempo, ¿no? Así fue. Porque no fue realmente que yo tuviera un ánimo, nunca he tratado de tener un ánimo de yo empujarles, porque sé, y esto quiero darlo porque me parece importante, porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo le haces? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo es que tus hijos sirven? ¿Cómo es que ellos se dedican? ¿Cómo es que tal?
Y yo siempre trato de decir lo mismo porque lo tengo muy claro, que yo realmente no hice mucho. O sea, realmente, obviamente yo lo que hacía era pues, yo trabajar y yo servir y yo hacer. Y sí, yo decirle a mis hijos, pues tú ven conmigo y tienes que estar conmigo, pero no necesariamente lo tienes que hacer. Simplemente, pues tú vas a la iglesia conmigo porque yo voy a la iglesia y ya está. Pero al final de cuentas, siempre tiene que haber ese momento donde cada uno de los miembros de tu familia tome decisiones. Pero no va a poder tomar una decisión si no está ahí. No va a poder elegir servir a Cristo si tú nunca le has mostrado cómo es servir a Cristo. No va a poder tomar decisiones eternas si tu vida todo el tiempo está enfocada en lo material. Si tú le modelas a tus hijos que lo espiritual tiene un valor, que la vida en Cristo es mucho más grande y más importante que tu negocio, que tu trabajo. Si ellos no ven que para ti es importante no trabajar el domingo para ir a la iglesia, no esperes que ellos quieran ir a la iglesia, porque ellos no han sido modelados por ti de qué valor tan grande y tan importante tiene el servicio a Dios o el tiempo con Dios. Entonces, es lo único que yo podría decir realmente, el decir, pues, tú encamina a tu familia a través del ejemplo, modela lo que tú realmente crees, modela el amor y el servicio que tienes a Dios y deja que Dios haga lo suyo, ¿no? Ahorita decía Jimena, pues no fue un momento tal vez, ¿no? Sino que fue algo que fue sucediendo a partir de que hemos estado involucrados en la obra por tanto tiempo, por tantos años, ¿no? Pero Dios, en su misericordia, pues siempre va a revelarle a tus hijos lo importante que es amar a Dios y servir a Dios. Y pues gracias a Dios, familia, hemos llegado al final de este programa de Todo en Familia, que para nosotros siempre es una bendición compartir con ustedes. Son momentos donde reflexionamos, donde tratamos de descubrirnos a nosotros mismos lo que hay en nuestro corazón, cómo nos sentimos, para tratar de seguir creciendo como familia, y esperamos que esto también pueda ser útil para sus vidas y que le pueda ser bendición a alguien más. Le mando desde aquí un abrazo muy grande a cada familia pastoral que puede estar oyendo esta palabra. Que Dios les bendiga, les fortalezca, que sigan siendo utilizados por el Señor, que Dios se muestre en la vida de cada uno de sus hijos, que ninguno de ellos se pierda, que cada uno de ellos pueda seguir el camino del Señor y encontrar en el servicio el mayor gozo que hay en esta vida. Les enviamos un fuerte abrazo y recuerden, siempre que puedan, háganlo. Todo en familia. Bendiciones. Este programa fue presentado por Constructor Agrero, una visión, nuestra construcción. Informes al 9992 713222. Continúe escuchando Vida Nueva, la radio de la familia.